¿Escuchaste la noticia que el Banco Central de Chile se reunió y tomó una decisión? Probablemente no le diste mucha importancia. ¿Qué tienen que ver esos economistas en Santiago con tu cuenta bancaria, dirás tú? La verdad que tienen que ver mucho. De hecho, la decisión que tomaron esta semana afecta directamente la cuota de tu crédito, el valor del dólar y además el dinero que te queda en el bolsillo al final del mes. Hoy vamos a revisar entonces la última contingencia financiera de Chile, la decisión del Banco Central sobre la tasa de política monetaria. Te voy a explicar en palabras simples qué significa esto para ti y qué deberías hacer ahora mismo. Mi nombre es Mónica y estás en Espacio Finanzas. El Banco Central acaba de anunciar una nueva baja en la tasa de política monetaria o la TPM. Vamos a ingresar entonces a la plataforma del Banco Central para revisar el comunicado de prensa que hicieron y la minuta de la reunión de la RPM, que es la reunión de política monetaria. Ingresamos entonces a bcentral.cl y estamos entonces dentro de la página del Banco Central. Nos vamos al menú que dice áreas. En ese menú aparece un submenú que dice política monetaria. Luego eso tiene otro submenú que dice reunión de política monetaria. Pinchamos ahí y ahí nos aparece todo lo de la reunión de política monetaria. Nos vamos a minutas, a la derecha, en el menú de la derecha. Ahí ingresamos entonces, dice reunión, documentación de la RPM. Documentos de la RPM. Aquí aparece la minuta y aparece el comunicado. Y la última reunión entonces fue el 29 de julio del 2025. Aquí está. Vamos a descargar la minuta. Reunión de Política Monetaria o RPM de julio 2025. Aquí entonces aparece todo lo que se trató en esa reunión. Están los antecedentes, el análisis y la discusión de los antecedentes, el análisis de opciones de política monetaria, la decisión de política monetaria y aquí aparece entonces la decisión que tomaron, que se llegaron hasta el punto de 4,75. Luego entonces ya tenemos la reunión, ahí la pueden visualizar, la pueden leer con toda calma, la pueden descargar para tenerla y leerla con calma. Y luego vamos a ir a descargar el comunicado de prensa que hicieron, que es este. Vamos a descargarlo acá. Acá dice comunicado. Vamos a leer la primera parte. Dice, en su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó, dice, reducir la tasa de interés de política monetaria en 25 puntos base, hasta un 4,75%. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. ¿Ya? Esa es la primera parte, es como un resumen pequeñito de lo que se trató la reunión y la decisión que tomaron. Al final de esta minuta, de este comunicado de prensa, dice, la minuta correspondiente, dice, a esta reunión de política monetaria se publicará a las 8:30 del miércoles 13 de agosto del 2025 y la próxima reunión de política monetaria se efectuará, dice, el martes 9 de septiembre del 2025. Ese dato es bien interesante porque ustedes, por ejemplo, revisan acá el comunicado de prensa, el comunicado les va a decir de qué es lo que se trató la reunión y al final además les va a decir con qué fecha es la siguiente reunión de política monetaria. Por lo tanto, ahí el día 9 de septiembre, si es que les interesa esto y revisan en el Banco Central, se van a encontrar también con esto mismo, pero con una fecha distinta, que va a ser el 9 de septiembre, que va a ser la próxima reunión. Y así de simple pueden revisar entonces, ingresar, cualquier persona puede ingresar al Banco Central y revisar. Aquí aparece mucha información, aparece en mercado financiero, aparece en estadísticas, todo lo que ustedes quieran y tengan ganas de revisar y explorar. Así de simple. Pero, ¿sabes qué es la TPM? Imagina que es el precio del dinero, es el interés de referencia que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales por prestarles dinero. Y si ese dinero para los bancos es más barato, ¿qué crees que va a suceder? Te prestan ese dinero a ti a un precio mucho más bajo. Y la razón por la que el Banco Central hace esto es para reactivar la economía. Cuando baja la tasa, busca incentivar a la gente a endeudarse e invertir, lo que genera más consumo,
más empleos y con suerte un mayor crecimiento para el país. Es una señal que la batalla contra la inflación está dando resultados. Entonces, ya entendiste el concepto, pero ¿cómo afecta esto en tu vida diaria? Esto es lo que necesitas saber. Para tus deudas, si tienes, por ejemplo, una deuda a tasa variable, como un crédito de consumo, por ejemplo, es probable que tu crédito o tu cuota baje en las próximas semanas. Es una excelente noticia para los que están pensando en pedir un crédito hipotecario o un crédito automotriz. Ahora es un momento muy favorable. Los bancos empezarán a ofrecer tasas de interés mucho más atractivas. Para tus ahorros, aquí la cosa cambia. Si tienes tu dinero, por ejemplo, en un depósito a plazo o en un fondo de ahorro que se rige por las tasas de interés, es posible que la rentabilidad que recibas sea mucho menor. Piénsalo, si el dinero está más barato para los créditos, también lo va a estar para los ahorros, para la inflación y los precios. La baja de la tasa es una señal de que el Banco Central se siente muy confiado en que la inflación está bajo control. Y esto no significa que los precios vayan a caer, pero sí que el ritmo al que suben debería ser mucho más lento. En teoría, el precio del supermercado entonces dejará de aumentar de forma tan agresiva. Esta noticia te da una oportunidad, pero solo si actúas. Aquí te van entonces 3 acciones concretas que puedes hacer esta misma semana. 1. Revisa tus créditos actuales. Si tienes, por ejemplo, un crédito consumo o un crédito automotriz, llama a tu banco o revisa tu contrato para ver si tu cuota será beneficiada o no. Si es variable, pues fija tu cuota. Si es variable, entonces sí te conviene y tienes que verlo directamente con tu banco. 2. Si necesitas un crédito, compara. Las tasas están bajando, no te quedes con la primera oferta. Compara entre distintos bancos las tasas de interés y sobre todo el costo anual equivalente, que es el CAE. Un porcentaje pequeño puede significar miles de pesos de ahorro a largo plazo. 3. No te quedes dormido con tus ahorros. Si tienes dinero en una cuenta de ahorro o en un depósito a plazo, revisa la rentabilidad que te están dando y si está muy baja, entonces busca otras opciones de inversión que te ofrezcan mejores retornos. La economía no es un tema abstracto, es una fuerza que afecta tus decisiones de compra, tus planes de ahorro y tu bienestar financiero. La baja de la tasa por parte del Banco Central es una señal de que las condiciones están cambiando y el gran desafío es que tú te informes y actúes. Eso es lo más importante. Cuéntame aquí abajito en los comentarios, ¿crees que esta baja en la tasa ayudará a la economía del país? Si este video te pareció de utilidad, entonces regálame un like y suscríbete para que no te pierdas el próximo video.